Sí, ahora está grabando. Muy bien, entonces la clase asincrónica, digamos, la que está en el sitio web, versa sobre el tópico membrana celular y transporte. Y aquí hay dos lecturas recomendadas de los libros de más o menos guías del curso. Y eh, como eh, ambos capítulos están escritos en un estilo que es habitual de estos libros de fisiología. O sea, te enseñan, hay muchos ejercicios de cálculo de soluciones y cosas así. Y yo eso en realidad no lo voy a preguntar en la evaluación de la próxima semana, porque los vamos a volver a ver, ¿ya? Cuando hablemos de sistema nervioso, yo voy a tener que cuando hablemos, perdón, de potencial de membrana, tengo que pasar la ecuación de Nernst, ¿ya? Y esas cosas, cuando calculemos concentraciones iónicas en una neurona, etcétera, etcétera, tengo que pasar eso. Cuando hablemos del sistema renal, hay que hablar de presión osmótica y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, no se angustien especialmente por el Verneuil-Levy, que de, hay mucho de cálculo, de soluciones y esas cosas. Y es porque es un capítulo introductorio que la filosofía de ese capítulo es que, bueno, vean estas cosas porque las van a ocupar después. Yo digo al revés, no vean esas cosas porque esas cosas las vamos a retomar cuando toque ver el sistema de control hemostático particular en que es necesario conocer esa ecuación, ¿ya? Por eso está eh, a ver, voy a poner esto por acá, ya, por eso están las preguntas que orientan un poco lo que voy a evaluar, ¿ya? Entonces, en la lista de preguntas que sale en el PDF no sale, sí, calcule la concentración de tal y tal cosa, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerden que si quieren hacer preguntas, tienen que levantar la manito. Yo tengo una ventana que ustedes no ven. Estoy atento aquí si hay alguna pregunta, ¿ya? Entonces, este capítulo les muestra el modelo clásico que ustedes han conocido, que es el modelo de la estructura de la membrana plasmática, un modelo que ha sufrido cambios. De hecho, yo conocí el modelo de la membrana plasmática cuando se le llamaba el modelo del mosaico fluido, que es más o menos este modelo que tienen distintos componentes que ustedes han visto en sus cursos de biología celular, y cada uno de esos componentes tiene ciertas propiedades químicas, por ejemplo, que pueda o no estar en medio acuoso no va a determinar la posición que tiene la membrana. Entonces, si tenemos aminoácidos de proteínas transmembranas como esta, ¿ya? Lo más probable es que las secciones de aminoácidos cuyo, eh, cuya parte llamada el residuo de aminoácidos es hidrofóbica, son los aminoácidos que es más probable de encontrar en esta sección en contacto con la parte hidrofóbica de la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, las propiedades químicas de estas componentes de la membrana plasmática determinan su localización. Y también las propiedades químicas de los sustancias que necesita la célula y que están presentes en solución, ya sea extracelularmente o intracelularmente, también van a determinar el mecanismo por el cual son transportadas o excretadas fuera de la célula, ¿ya? Y al respecto nosotros vimos en esta clase se ven varios mecanismos. Entonces, como dije, eh, de la, las propiedades de la membrana tienen que ver, perdón, las sustancias que pueden atravesar la membrana lo hacen a través de proteínas o canales, dependiendo de si tienen restricciones para entrar al organismo y el organismo las necesita.
Entonces, este esquema está un poco impreciso porque deja entrever algo que está un poquito erróneo. Dice que el agua como que no pasara por la membrana. En realidad hay un pequeño paso de la membrana de agua a través de la membrana, ¿ya? Entonces este esquema no está del todo preciso. Pero respecto a esto otro, que son moléculas grandes, ellas espontáneamente no pasan la membrana, ¿ya? Y otras moléculas como los gases tienden a pasar fácilmente a través de la membrana, ¿ya? Y también los iones con carga difícilmente atraviesan la membrana y por eso tenemos algo que se llaman los canales iónicos, que precisamente su función es ser proteínas que dejan pasar o no iones cargados, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasan las sustancias a través de la membrana? Esto yo creo que lo vieron, debieron haberlo visto en biología celular. Básicamente uno puede decirlo así, a grosso modo, dividirlo en dos tipos. Uno es la difusión simple, que es que la sustancia puede atravesar por difusión. Por ejemplo, eso es mucho el mecanismo de la osmosis, tiene que ver con eso. El solvente, que el agua puede atravesar la membrana. Hay otra difusión simple, que es una proteína de canal, que es simplemente un poro que deja pasar en la sustancia, ¿ya? Y también puede haber un transportador, esto representa un transportador que puede actuar en favor del gradiente de concentración. Y ustedes saben que el gradiente de concentración genera una diferencia de potencial en la reacción que permite que fluya la sustancia de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Lo que Lo que reúne a estos mecanismos que están acá es simplemente de que no usan energía, ¿ya? Y otras sustancias son transportadas a través de otro tipo de proteínas, que ya sea transportadas fuera de la célula o adentro de la célula, y para eso se requiere energía mediante consumo de ATP. Tatiana tiene una pregunta. Profe, usted dijo que en la difusión no se utilizaba energía. ¿Se refiere a ningún tipo de energía o ahí está la energía que es como del átomo en sí, o de la molécula, que puede ser la energía cinética? Ah, muy interesante. Sí, eso es una precisión necesaria, porque además al profesor le gusta hacer esas preguntas. No es que no utilice energía, no consume ATP en ese proceso. Pero alguien me diría, pero profesor, resulta que en el caso, por ejemplo, de la difusión facilitada, resulta que para que se produzca este gradiente de concentración en la célula y se genera esta difusión facilitada a través de este transportador, tuvo que haber gasto de energía en alguna parte, por ejemplo, para mantener ese gradiente. Y eso lo vamos a ver extensivamente. Por ejemplo, el típico ejemplo es la bomba sodio-potasio, que está siempre funcionando, sacando sodio, metiendo potasio al interior de la célula, y eso consume ATP. Así que, como dijo la compañera, en estricto rigor, todos estos procesos consumen energía. Pero en términos del presupuesto de la célula, lo que nos interesa saber es si ese proceso en particular consume ATP. Es decir, si aquí, donde está la molécula, hay un mecanismo de hidrólisis de ATP. Aquí no hay, en estos otros sí hay, ¿ya? Entonces, claro, en estricto rigor sí, todo esto requiere energía cinética, pero en algunos de ellos no implica gasto de ATP. Entonces, cuando decimos que hay un transporte activo, en el fondo quiere decir que hay un consumo de ATP en este proceso. Eso es. Y algo interesante es que si nosotros tenemos un poro que se
que se abre pasivamente, en general el paso de esa sustancia en favor de su concentración va a ser siempre lineal, que es la línea azul, ¿ya? Pero cuando tenemos una difusión facilitada, volvamos acá atrás, esta difusión facilitada, a nivel de la estructura de la proteína, lo que pasa con la estructura de la proteína, que esta proteína, que es una proteína transportadora, tiene que deformarse, tiene que cambiar su configuración, o sea, de configuración exponiendo el sitio de transporte hacia hacia donde está la sustancia para después internalizar la sustancia y liberarla al otro lado de la membrana. Ese cambio tiene una cierta cinética y tiene una capacidad máxima de ocurrir, ¿ya? Aquí nosotros estamos hablando en términos de nanosegundos, o sea, a escala molecular. Y el hecho de que tenga que haber un cambio de configuración de una proteína determina que este proceso tenga una velocidad máxima posible, ¿ya? No significa que aquí no esté transportando más sustancias, significa que simplemente hay demasiada concentración y alcanzó una velocidad máxima de transporte. Porque este cambio de configuración de la proteína, de tomar esta sustancia ya sea intracelularmente para llevarla a extracelular, ese cambio, ese proceso, es un proceso que toma una cierta cantidad de nanosegundos. Y si hay una cierta cantidad de proteínas transportadoras en la membrana, va a llegar un momento en que van a estar como todos los sitios de unión del sustrato, todos los sitios que estén disponibles para hacer ese transporte en la proteína van a estar ocupados, porque va a haber mucho sustrato dando vueltas. Entonces, esa es la como interpretación molecular de este gráfico. En cambio, el poro es simplemente como no tiene que hacer ningún cambio de configuración, simplemente pasa la molécula a través de eso, en favor de su gradiente. Obviamente, si nosotros lleváramos este gráfico al infinito, si quisiéramos ser como químico estricto, eh, el gráfico de difusión simple, hay una cierta concentración en la cual se aplanaría, pero recordemos que estamos en un curso de fisiología y este gráfico lo que quiere representar es el rango fisiológico donde ocurre el fenómeno. Y donde en el rango fisiológico donde ocurre el fenómeno, los transportadores y los canales se comportan de esta manera, ¿ya? Entonces, eso. Y, bueno, en vez de hacer tantas manitas, debe haber mostrado la imagen, ¿ya? Pero esto simplemente representa que hay un cambio de configuración y como lo expliqué, eso tenía que ver, eso determinaba, perdón, la capacidad de transporte de la, de la proteína transportadora, ese cambio de configuración que toma tiempo. Ya, y también se habla en esa clase de lo que se llama el transporte activo primario. El primario es el que involucra que en la misma proteína transportadora hay hidrólisis de ATP. Entonces aquí está el ATP, pasando a ADP, ¿ya? Y ese proceso lo que hace es lo que hace ese proceso de hidrólisis es liberar energía para que ocurra el proceso de transporte, que en este caso esta es la bomba sodio potasio, que lo que hace es por cada dos potasios que entra, saca 3 sodios, ¿ya? Más adelante cuando veamos la bomba sodio potasio en el contexto de las neuronas, vamos a ver que ya hay algunas animaciones de cómo ocurriría este proceso, son muy bonitas. O sea, no solamente eso, ya tenemos evidencia de microscopía o a partir de microscopía con fotos reales. Y yo hago este hincapié para que nos demos cuenta cómo avanza la ciencia, porque
En la época que yo estudié esto, hace muchos años, este era un modelo simplemente. Nadie había visto una ATPasa funcionando, ¿ya? Pero ahora sí hay imágenes de eso, ¿ya? Entonces la próxima vez que volvamos a tratar esto en el sistema nervioso, vamos a poner algunas imágenes. Entonces, recapitulando, este transporte activo primario se refiere a que en la molécula hay un sitio para hidrólisis, ¿ya? Y bueno, todo lo que tenga que ver con consumo, degradación de ATP para liberar energía está hecho por una ATPasa. Por eso es que cuando uno dice, se refiere a la bomba sodio-potasio, en realidad en los libros más modernos uno le dice el nombre y el apellido completo, es decir, bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ya? Ese es como el nombre completo. Ahora, molecularmente, esta estructura tiene una parte que es la bomba y otra parte que es la ATPasa, ¿ya? Eh, eso tal vez lo vieron en biología molecular, o sea, en biología celular. Si no, lo vamos a ver más adelante. Entonces, el transporte activo secundario se refiere a que hay, para que ocurra este transporte, tiene que haber consumo, o sea, aporte de energía en alguna parte y aporte de energía a través de hidrólisis de ATP, pero la hidrólisis no se lleva a cabo directamente en esto, en la molécula. Pero si nosotros bloqueamos la hidrólisis del ATP con alguna droga, nosotros bloqueamos este mecanismo, ¿ya? Esa es la diferencia. Y hay varios de estos. Por ejemplo, el típico el mecanismo de transporte de la glucosa. Fíjense que aquí eh, hay un gradiente de sodio, que el sodio entra, ¿ya? Y como vimos en la diapo anterior, la TPasa lo que hace es sacar el sodio. Por lo tanto, ahí ya para generar ese gradiente de sodio se ocupó ATP. Entonces, ahora la célula hace uso de ese gradiente establecido por un consumo de ATP, que es el gradiente de sodio, y para hacer un cotransporte de otra molécula, que en este caso es el cotransporte de glucosa. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando, cuando veamos homeostasis de la glucosa, ¿ya? Cuando veamos sistema endocrino, ¿ya? Pero este es un ejemplo de transporte activo secundario. Es decir, se consumió ATP como condición necesaria en otra parte de la célula para establecer este gradiente que hace que esto se mueva. Si yo bloqueo eso, ese, ese proceso que depende de ATP para establecer el gradiente, también voy a bloquear esto, ¿ya? Bueno, y estos son otro ejemplo de transporte, pero que se llaman de contratransporte, ¿ya? En el caso en algunos libros, yo me acuerdo, esto también se llama simporte, ¿ya? O sea, el transporte de dos sustancias al mismo lado, ¿ya? Y esto sería como un antiporte o contraporte, como dice en el libro, este es el Gaito, me parece, ¿ya? Que es transporte de sustancia, en este caso, a favor de la concentración de sodio nuevamente, que sabemos que esa es establecido por la bomba sodio-potasio, se puede producir un cotransporte en el sentido contrario de calcio, y nuevamente, utilizando el sodio, también un cotransporte de protones, digamos, para regular, por ejemplo, el pH de la célula, ¿ya? Entonces, es interesante, habitualmente uno ve la bomba sodio-potasio en relación con el establecimiento del potencial de membrana, ¿no? Eso es lo que uno ve en el colegio, qué sé yo. Pero en realidad la bomba sodio-potasio genera un gradiente de sodio que es ocupado en muchos otros procesos de la célula, ¿ya? Y en este curso, como un curso de fisiología, nos vamos a dar cuenta de eso en la medida que vayamos avanzando, ¿ya? Entonces, la bomba sodio de potasio no solamente es importante para el tema del potencial de acción en las neuronas que son células excitables,
sino que en el resto de las neuronas cumple otras funciones, pero en el resto de las células cumple otras funciones, como por ejemplo, ser el motor energético para generar estos transportes, ¿ya? Que va a haber pequeñas variaciones dependiendo del tipo de células que sea. Por último, vimos que particularmente en algo que nosotros también vamos a ver, cuando veamos digestivo, por ejemplo, vamos a ver que hay combinaciones de transporte en una misma célula y no todo ocurre en la célula, también hay configuraciones especiales del tejido, como en este epitelio, eh, yo creo que esto es como epitelio intestinal o algo así, en que no solamente importa lo que pasa a nivel de la membrana de la célula, sino que también hay estructuras, ya como este tejido conjuntivo acá, que limitan el movimiento de sustancias y también actúan, por un lado, como filtro, también como vía para producir el tránsito de sustancias a través de la célula, ¿ya? Y eso. Entonces, y finalmente, en el PDF hay preguntas para estudiar y vuelvo a reiterar, esas preguntas son una guía de cómo enfrentarse al libro, ¿ya? Entonces es como, si ustedes quieren una cierta orientación, ¿cómo ataco el tema del libro? Vámonos a las preguntas para estudiar, ¿ya? Entonces eso, bueno, no se los dije porque pensaba que era medio obvio, pero se lo vuelvo a recalcar ahora. ¿Cómo ataco el estudiarme 1 o 2 capítulos a la semana del libro? Bueno, vamos a las preguntas al final de la clase y esas orientan hacia qué cosas del libro, porque estos libros de fisiología son muy extensos porque tratan de abarcar todo, pero el cómo transitamos por eso lo determina cada profesor. Entonces las preguntas para estudiar van enfocadas a eso. Ahora recuerden que también es válido que ustedes me hagan las preguntas eh, en esta sesión, las preguntas que son para estudiar, pero yo solo respondo si ustedes responden primero, ¿ya? Porque si no, no tiene sentido dar la respuesta, tienen que hacer el ejercicio de buscarla, las respuestas para que yo le diga por qué está bien o por qué está mal lo que usted, eh, estuvo averiguando. Bueno, y eso sería todo lo que teníamos. Recuerden que este es un repaso simplemente de la clase que es más extensa, ¿ya? Y también para clarificar dudas de todo tipo. Así que dejo abierto la posibilidad de que hagan preguntas respecto a esta clase o respecto a otros tópicos relativos al curso, ¿ya? Bueno, antes de que hagan preguntas, eh, parece que ha sido más o menos acertado mi decisión de dejar acotar esto a 1 hora de clase. Yo creo que más que suficiente porque además tan temprano en la mañana es difícil que mantener la atención. Aquí el profesor necesita una cantidad muy grande de café, ¿ya? Me imagino que ustedes están en la misma. Y, y 1 hora está relativamente bien porque esta es una clase de repaso para resolver dudas, ¿ya? Entonces que yo resalto las partes más importantes de la clase, que son obviamente las que a ustedes me interesa que mantengan más, ¿ya? Ok, ¿hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, así, Héctor, dígame. Profe, yo tengo una pregunta con la número 16 que aparece en la del PDF al final. Ya, léame la pregunta porque no tengo el PDF por aquí abierto. Dice, ¿en qué condiciones una solución hiperosmótica sería isotónica? Ya, pues. ¿Qué es lo que respondería usted?
O sea, lo que yo al menos no entiendo es cómo relacionar los dos conceptos por separado, porque, o sea, cómo relacionar los conceptos, porque al menos por separado entiendo la definición de cada uno, pero en el libro aparecía algo entre la relación eh, entre osmosis, o sea, perdón, entre presión osmótica y osmolaridad, pero aparecía como en términos matemáticos. Entonces Ya. como que yo no lo puedo interpretar muy bien. Eh, ya. Esto es una pregunta más que de cálculo, de sentido común, ¿ya? Porque fíjense que cuando uno dice que es una solución hiper o hipoosmótica, eso tiene una relación muy directa con la fisiología, porque un supuesto que está detrás de esos dos conceptos es que nosotros estamos comparando respecto a los niveles de concentración del suero, ¿ya? Entonces, una solución hiperosmótica es aquella que tiene concentración de solutos más alta que, eh, que una solución fisiológica. Y una hiposmótica es la que tiene menor. Entonces, cuando uno dice algo hiperosmótico, no está diciendo estos son tantos miliequivalentes por litro, ¿ya? Sino que se refiere siempre a la concentración del, del plasma, ¿ya? Entonces, si, ¿en qué condiciones una solución hiperosmótica es isosmótica? Bueno, muy fácil, pues, cuando la concentración adentro de la célula eh, y afuera de la célula sean las mismas y además sean más, eh, sean más altas que el suero fisiológico. Entonces es una pregunta para entender el concepto. Siempre cuando decimos hiperosmótico o hiposmótico es en relación a algo. Y como estamos en un curso de fisiología, esas preguntas tienen que ver con respecto al suero fisiológico o las condiciones normales, ¿ya? Eso es la respuesta. Profe, disculpe, entonces en ese caso sería más que nada adaptarse a la definición de isotonicidad y con eso solamente podríamos responder. Claro, usted tiene que definir las condiciones. Mm, ya. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 10 minutos, 12 minutos. Profe, ¿Quién dijo, profe, que no levantó la mano? sí la levanté. No la veo aquí. La vuelvo a levantar. Ahora me apareció. Ya, Catherine. Es que tengo una duda, pero no es directamente la materia. Sí, dígame. Si de aquí al lunes no estamos inscritos en el curso, ¿no valdría la nota? No, yo no soy tan drástico como usted, Catherine. Yo dije claramente de aquí a fin de semestre. Ah, ya. La situación crítica es que si no pueden escribir el ramo, eh, eh, yo voy a aplicar lo que dice la vicedecana de docencia, que no, si no puede escribir el ramo es como si no lo puede hacer, ¿no? Ya, profe. A menos que el director de departamento, digamos, me traiga información nueva, ¿ya? Que espero que de aquí a mañana me diga algo al respecto. Él me pidió, yo le hice la consulta y él me pidió la lista oficial, no, perdón, la lista de alumnos que no están en la lista oficial, eso. Así que él va a tratar de gestionar, está en sus manos. Por eso digo que
como hay muchos problemas que solucionar con esta cosa de la universidad virtual o de la vida virtual, es bueno que tal vez todos los que tengan una situación similar tengan una sola voz, ¿ah? Y eso no es porque yo quiero fomentar el sindicalismo ni nada, sino que es por una cosa de comodidad del profesor. Es mejor que los trata a todos, en vez de recibir 30 emails, que reciba uno solo, dice, fin, ¿ya? Así las cosas se hacen más expeditas. Victoria, dígame. Profe, yo tengo una duda también de una pregunta de las que dejó en el último Power, Dígame, ¿cuál que es es la pregunta? la 2, que dice de qué manera se puede aumentar el flujo neto de soluto entre compartimentos separados por una membrana permeable. Lo de membrana permeable es lo que me hace ruido a mí. No sé si de verdad quería decir membrana permeable o es la membrana semipermeable típica de la célula. Ah, ¿y cuál es la diferencia para responder la pregunta? Es que, por lo que yo entiendo, en la membrana permeable no hay mucha como selectividad, como que, por lo que yo entiendo y lo que me acuerdo del colegio, era que como que entraba nomás la sustancia. Ya. ¿Usted no hizo biología celular, o sí? Sí, pero más que, es que como que siento que más se estudia la membrana semipermeable que la membrana permeable. Ah, será porque las membranas biológicas son semipermeables. Ujú. Siempre las preguntas son referibles, esto no es una clase de físico-química, ¿ya? Esta es una clase de fisiología y cuando nos referimos a membranas permeables, nos referimos a las membranas biológicas, Ah, ya. porque son Sí. permeables. Porque ¿cuál Ujú. es lo contrario de permeables? Impermeables. Las membranas biológicas no son impermeables. Ahora, el tema es que no son permeables, no quiere decir que sean permeables a todo. Porque ahí Ya, ocupamos otra palabra, que es permeable no selectivo. Y nosotros sabemos que las ya. membranas biológicas son permeables y son selectivas. Ujú. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo responderíamos la pregunta? Eh, Dependería mucho del tipo de soluto que trate de entrar al compartimiento. Dependería si tiene carga, si... Sí, em, eh, por ahí va la respuesta. O sea, por un lado depende de las propiedades de los solutos y por otro lado las proteínas transportadoras o canales que tengamos en la membrana. ¿Ya? No es lo mismo una membrana permeable de riñón que una membrana permeable epitelial. ¿Ya? ya. Eso, Gracias. Catherine. Profe, respecto a la primera pregunta de la primera clase, de las que salen al final, eh, dice, establezca los 4 principales tipos de células y tejidos. Eso tendría que ser a partir del libro, porque por ejemplo estaba leyendo ayer el libro, pero no hacía como una distinción de los principales. ¿Aló? Sí, el profesor está pensando, ¿ya? El profesor Sí. no habla mientras piensa, otros tienen esa cualidad. Pensé que no te escuchaba, disculpe. Claro, los tipos principales de tejidos son, no sé, los epiteliales, eh, los que conforman los órganos. eh, ¿Y de las células qué sería? ¿Así como netas del cuerpo o como procarionte, eucarionte y eso? Ok. no, el tipo de organización de células que a nosotros nos interesa son los que forman los tejidos, ¿verdad? Ujú. Entonces, por un lado tenemos células que funcionan en órganos, células que funcionan en sistemas de órganos,
¿ya? Y Pero esa información, ¿dónde la podríamos sacar? Porque ayer estaba leyendo el capítulo 1 del Gaiton ujú. y, por ejemplo, no pillaba esa información. Ya, escríbamelo por el foro y se lo contesto por el foro. No lo recuerdo ahora. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya, quedan 4 minutos. ¿Alguien más tiene una otra pregunta? Ya, bueno, ya que no hay más preguntas, eso sería la sesión del día de hoy. Entonces les recuerdo, tarea para ustedes. Si quieren, pueden organizarse en grupos para estas sesiones de responder en grupo las preguntas de clase a clase. ¿Ya? Y los grupos pueden ser mínimo 3, máximo 5. Y la manera de comunicarme el grupo es a través del foro. Entonces en el foro ponen, profesor, este es mi grupo, y coloquen, para que el profesor trabaje menos, colóquenle los emails, solo necesito los emails, ¿ya? Me ponen la lista de emails, así yo copio y pego en mi planilla de precargado de grupos que tengo que hacer, ¿ya? Y eso, ¿ya? Así que, y aquellos que en realidad les da lo mismo estar con cualquier persona, no tienen que hacer nada porque yo les voy a asignar eh, un grupo, digamos, al azar, ¿ya? Así que yo espero que hagan eso de aquí a mañana, y si no lo hacen, significa que yo voy a organizar los grupos, ¿ya? Así que estén bien, disfruten el recreo antes de su siguiente clase, ¿ya? Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.